¿Por qué Lamine Yamal y Dani Olmo son trampa cuando no hay espacios? En este vídeo lo vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva La Lupa en este lunes aquí en el canal. Semana importante porque vuelve la Champions League. El Barça sigue líder en Liga y dentro de 2 días, el próximo miércoles, tenemos un apasionante Benfica-Barça. Así que habrá mucho contenido estos días, habrá muchísimos vídeos y tenéis que estar todos pendientes aquí, porque va a ser un mes de marzo espectacular en todos los sentidos, con esta eliminatoria de Champions, con un Atlético de Madrid-Barça en Liga el día 16 de marzo. Tenéis que apuntarlo en el calendario, así que vamos a estar muy ocupados. Y hoy toca analizar este Barça 4 Real Sociedad 0, un partido que en el minuto 16 cambió por completo con la expulsión de Lustondo. El Barça había comenzado bien, pero la Real estaba mostrando que podía decir la suya en el encuentro, y a partir de ahí sirvió el partido para ir probando, para ir viendo determinados comportamientos. Y como al final el Barça lo resolvió fácil, con un 4-0, con muchos minutos donde no pasó nada porque el partido estaba ya sentenciado, he querido centrarme sobre todo en un poco algunos nombres propios. Lo de Marc Casado y Gerard Martín lo vamos a analizar porque tiene mucho mérito el partido que hicieron ambos futbolistas, además de debutar como goleadores con el FC Barcelona, y evidentemente vamos a hablar de Lamine Yamal y de Dani Olmo, una pareja que creo que se potencia al máximo, que se entiende muy bien y que fue clave para que la Real Sociedad no lograse llevar el partido a su zona. Es decir, cuando al final se quedó con 10, hubiese podido pasar, como hemos visto muchas veces en las 5 grandes ligas, en muchos partidos de fútbol, que el rival que se queda con 10 se parapeta en su área, empieza a defenderse muy bajo, cuesta generar ocasiones, el partido empieza a embarrarse y al final el equipo que está con superioridad no termina siendo capaz de darle ritmo a la circulación. Esto no sucedió y sobre todo fue clave por esos dos jugadores. Ya sabéis, si os gustan los análisis, si os gusta este canal, no olvidéis en dejar por aquí abajo vuestro comentario, dadle me gusta al vídeo, no olvidéis en suscribiros si no estáis suscritos, es gratis. Y mañana sale el vídeo explicando una novedad importantísima en el canal, así que todos atentos a mañana, porque aquí tendréis el vídeo en el que explico un paso muy importante para este canal. La realidad es que para el Barça yo creo que no ha habido partido oficial esta temporada más sencillo, más apacible que este, porque fueron casi 80 minutos, un pelín más, de un juego muy controlado, de correr solo hacia adelante, de poder tener el balón, de coger confianza, de esfuerzos cortitos y realmente pocos. Y de hecho, fijaos, es que el Barça dejó sin ningún tipo de disparo a la Real Sociedad. El Barça controló todo el partido, defendió muy lejos de su área, vimos a un Barça muy dominante. De hecho, en la primera mitad, este es el mapa un poco de pases que nos encontramos con la posición muy alta, fijaos, tanto Dani Olmo como Lewandowski prácticamente en paralelo. Un Olmo que sabemos que a diferencia de Fermín o de Gavi, cuando están en esa posición, se siente mucho más cómodo jugando en esas zonas, con Lamine Yamal siendo el jugador de ataque más participativo, la posición de Pedri orbitando en el eje central, siendo el futbolista más importante. Evidentemente, más peso para Pau Cubarsí que para Ronald Araujo, pero es que ya en la segunda mitad, fijaos que todavía es más bestia la diferencia. Mirad aquí la altura de los jugadores del Barça, y en la segunda parte, todos los futbolistas prácticamente en el último tercio de la Real Sociedad. Lamine Yamal participando muchísimo, fue el jugador que más balones tocó en ese segundo tiempo. El Barça ya buscando de forma descarada que Lamine pudiese entrar en juego para generar ventajas. Un Barça que con los cambios, pues fijaos, Frenkie de Jong, muy participativo también, con Eric, con Araujo, con Koundé, con Gerard Martín, todos los jugadores prácticamente metiendo ese cerco a la portería de la Real Sociedad, y una segunda parte que no tuvo mayor historia que la que el Barça quiso contar. Como os decía al inicio del vídeo, creo que era un encuentro para destacar sobre todo la figura de Marc Casado y de Gerard Martín. Volvía a la titularidad Casado en un partido que a priori era complicado por el tipo de escenario que suele plantear la Real Sociedad, de presiones muy altas, de muchos duelos individuales, y él estuvo muy bien. Fue el jugador del partido del FC Barcelona que más presiones ganó, con 7, por lo tanto hay máxima agresividad para permitir que el Barça jugase prácticamente de forma unidireccional, pero ya cuando el partido estaba en igualdad numérica antes de la expulsión de Lustondo, se estaba notando la importancia de Marc Casado en el entramado defensivo del Barça. Además fue el jugador que más balones recuperó en campo contrario, con 7. También una cifra importante. Fijaos aquí esta acción que he querido destacar, como hay un saque de banda y Casado va a perseguir siendo muy agresivo. De hecho, una de las grandes claves para Marc Casado es esa. Cómo mete la pierna, fue además el jugador del partido que más faltas cometió, con 6. Sabemos que una de las grandes virtudes de Casado es
saber cómo hacer faltas, que esto también tiene su miga, es un arte, porque hay muchos jugadores que no saben hacer faltas. Para mí el caso es el de Gavi, que es el contrario. Gavi es mucho más aparatoso, suele hacer faltas más innecesarias, faltas por ir demasiado agresivo, demasiado pasado de vueltas muchas veces. En cambio, Casado hace faltas tácticas que tienen un valor muy alto para el equipo. Aquí, fijaos cómo él anticipa metiendo la pierna y permite que el Barça recupere el balón. Ya en una situación inicial de partido donde él está demostrando qué es lo que quiere hacer defensivamente. Ya cuando la Real estaba con 10, con la expulsión, el guión de partido era claro. Un Barça atacando en campo contrario, con todos los jugadores muy altos, y por lo tanto lo único que se tenía que hacer, entre comillas, era tratar de defender la pérdida, ya que la Real Sociedad estaba muy hundida, tenía poquísimas referencias y necesitaba una precisión muy alta para poder escapar de la presión. Ya que fijaos como Casado, siempre que hay esa pérdida, lo que hace siempre Marc es estar muy preparado para poder saltar, para poder ser agresivo en esos primeros 2-3 pases del rival, que son los más importantes, porque son los que te van a decir o no si puedes desordenar al rival. Y fijaos aquí cómo él va a saltar muy agresivo y de nuevo el Barça recupera la pelota. Gracias al trabajo de Araujo, que va hacia adelante, el de Casado no permitiendo que Óscarson se pueda girar, el Barça recupera el balón. Fue una constante durante todo el partido. De hecho, la Real Sociedad se quedó en un 72% de acierto en el pase. La peor cifra para ellos en toda la temporada. Es el peor partido de la era Alguacil, probablemente en Liga, en toda la historia de la Real Sociedad desde que está Imanol Alguacil. Un partido sin ningún tipo de opción de marcar gol, con tan poco acierto en el pase, permitiendo tanto, etcétera. Es verdad que se quedaron con 10, pero fue extraño incluso así que la Real estuviese tan apagada. También para Casado, incluso cuando tiene que ir a la cobertura, algo que cuando la Real ya estaba, fijaos el marcador, 2-0 perdiendo, con 10 evidentemente, era un partido ya que el Barça lo tenía muy ganado. Aquí tenemos como el nivel de intensidad para el Barça nunca bajó, y esto yo creo que es muy positivo, porque uno de los problemas en este tipo de encuentros es que bajes un poco la intensidad, permitas que el rival se siente cómodo y ahí te empieces a pegar tiros en los pies. Fijaos cómo Marc Casado, de nuevo balón a banda para Vander Barrenechea, que probablemente es el mejor jugador en ataque que tenía la Real Sociedad ayer, con las bajas de Takefusa Kubo, tampoco jugó ningún minuto Brais Méndez o Sučić. Fijaos cómo él va a recibir en ese sector y Marc Casado en la cobertura, muy agresivo, muy agresivo para permitir esa recuperación rápida, y el Barça transformó esa recuperación en casi una ocasión para el 3-0. Aquí Lewandowski centra, el balón toca en Zubeldia, que termina mandando la pelota a saque de esquina, pero gran recuperación. Y claro, fijaos, cuando la Real se estiraba, como tenía pocos efectivos, aquí detrás había todo este espacio. La recuperación es clara por parte de Casado y ya pueden activar a Robert Lewandowski, un Casado que en definitiva fue clave en todo este tipo de jugadas. Y si hablábamos de Marc Casado, tenemos que hablar también del otro goleador, de Gerard Martín, que tenía un rol difícil, porque la Real Sociedad, como decía antes, equipo que a priori sobre el papel te iba a plantear una presión en 4-1-3-2, con los extremos siempre saltando sobre los laterales. De hecho, al Barça, en el partido de la Noeta, en la primera vuelta, esa derrota 1-0 en noviembre, le costó mucho superar esa presión. Podéis recuperar el análisis aquí si tenéis curiosidad para ver un poco cómo sufrió el Barça en aquel partido. Y yo creo que era un escenario difícil para Gerard Martín. Es verdad que ya con 10... pues el partido se puso mucho más fácil, pero a mí me gustó incluso, os diría, más jugando contra 11 que contra 10. De hecho, os voy a poner algún par de jugadas para que veáis un poco la línea ascendente que está cogiendo este jugador. Muy criticado a inicios de temporada, un futbolista que evidentemente el salto era sideral para él, venía de Primera Federación, es un jugador que no es canterano, fue fichado del Cornellá hace poco y que debutaba en el Barça en un escenario de complejidad. Además, la diferencia con Valde es notoria, pero es que ha sabido resolverlo de una forma espectacular. Fijaos aquí como él recibe balón pegado a la línea de banda, esa presión de la Real Sociedad todavía en 11 contra 11, y cómo va a detectar muy bien ese desmarque por delante suyo del bueno de Rafinha. Un Rafinha que sigue siendo ese martillo pilón. Ayer ni marcó ni asistió, pero es que jugadas como esta valen mucho dinero, porque ofreces una ayuda siempre al pasador, no hubiese podido recibir viniendo a buscar la pelota, ofrece ese desmarque a la espalda buenísimo, el bueno de Rafinha, y la pelota de Gerard es buenísima, detectando cabeza alta para poder filtrar y empezar a generar esas dudas en la Real Sociedad. Más en la primera mitad, cuando el partido todavía estaba en 11 contra 11, fijaos aquí el salto de la Real Sociedad, la presión es muy alta, no hay opciones de pase porque Pedri está defendido, también Cubarsí, la Real está apretando muy bien hacia arriba. Aquí la única solución es a nivel técnico poder regatear, lo hace muy bien Gerard Martín saliendo hacia adentro y a partir de ahí fijaos cómo conduce y otra vez más vuelve a activar ese pase al espacio para el desmarque de Rafinha. Es decir, Gerard Martín no solo ya es un jugador que te está cumpliendo, sino que en situaciones como esta, ante una presión alta, ante una situación difícil, él es capaz de regatear, tiene esa confianza para levantar la cabeza y encontrar el pase ante otra vez el desmarque de Rafinha. De menos a más
gran temporada de Gerard Martín, teniendo en cuenta la dificultad del reto, porque juegas poco, cuando juegas lo haces por un futbolista como Balde, que tiene una implicación muy alta en el sistema táctico, porque Rafinha se mete mucho por dentro, tienes que dar amplitud, y yo creo que está jugando muy muy bien, y ayer fue no solo por el gol, que para mí es consecuencia del rendimiento, sino por todo lo que ofreció cuando el equipo incluso estaba en 11 contra 11. Ahora hay que hablar de Dani Olmo y de Lamine Yamal, para mí los dos nombres propios del partido, y un poco la explicación de por qué el Barça fue superior y resolvió tan fácil un partido que es verdad que a toro pasado parece sencillo resolver, pero que en el momento, con la línea tan baja de la Real Sociedad y viendo algunos precedentes de cómo el Barça se le había atragantado este tipo de escenarios, no era tan fácil poder decir que el Barça lo iba a ganar. Dani Olmo, desde la capacidad técnica en espacios reducidos, desde su inteligencia para moverse, y Lamine Yamal con el desborde y su habilidad para conectar con el resto de compañeros, resolvieron algo que a priori podía parecer fácil, pero que realmente no lo era. Y para ello hay que explicar cómo llega la expulsión de Aritz Elustondo. La jugada es muy buena y todo parte, como no, de un pase filtrado de Pau Cubarsí. La presión es alta de la Real Sociedad, el pase de Cubarsí es muy bueno y fijaos el Barça lo que tiene aquí arriba, descolgados, Lewandowski, Rafinha y Dani Olmo. Esos tres jugadores muy juntos, en distancias de relación, que permiten que, en caso de haber un toque y un apoyo, puede haber otro pase continuado y se ataquen los espacios que se vayan liberando. El pase de Cubarsí es muy bueno. Fijaos aquí como Rafinha de primeras deja para Lewandowski, que arrastra a uno de los centrales, en este caso a Zubeldia, y aquí el pase de Lewandowski es buenísimo. Es una jugada muy buena del Barça, honestamente, porque al final es pase filtrado, toque, apoyo y desmarque a la espalda. La típica jugada del Barça de Hansi Flick, que estamos viendo toda la temporada con Dani Olmo como jugador que va al espacio. No es el ideal, probablemente el Barça hubiese preferido que fuese Rafinha, pero valió igual, porque al final cometió la falta de Elustondo. Para mí un error claro de Elustondo. Yo creo que Javi López hubiese podido llegar a molestar el posible disparo de Dani Olmo, pero aún así una jugada que terminó marcando evidentemente el partido, un error grave de la Real Sociedad que los dejó con 10 con más de 70 minutos por jugarse. La jugada del gol del Barça del 1-0, que para mí es el gol más bonito de todo el partido, es una gran jugada de Lamine Yamal. Fijaos el plan defensivo de la Real Sociedad en esos momentos, cómo la Real tiene a todo el equipo menos al delantero, menos a Óscarson, metidos prácticamente en área propia. Repito, es difícil realmente poder abrir este tipo de defensas. La Real es un equipo duro, es uno de los equipos más consistentes defensivamente de toda la liga y tenía mucha densidad en esa zona. Claro, el Barça aquí lo que va a hacer es, a través de Lamine Yamal, arrastra a Barrenechea y a Javi López, a lateral y extremo de ese costado. Fijaos cómo Lamine Yamal resuelve esta situación con un cambio de ritmo y una vez llega a línea de fondo, un recurso que cada vez estamos viendo más, porque sabemos que Lamine es capaz de meter el centro con la pierna diestra. Aquí Javi López para mí se equivoca, porque aquí no tienes que ir al suelo, no tienes ayudas cercanas, por lo que intenta proteger ese centro. Además, un centro que la Real, con tanto jugador dentro del área, puede defender bien. Lamine lo hace muy bien y ahí fijaos el pase atrás de Lamine Yamal. En este momento, una vez recibe Dani Olmo, el Barça tiene muchísimos jugadores, pero es que aquí la clave es que Dani Olmo se para. Fijaos cuando Dani Olmo recibe, el Barça tiene a los dos laterales dentro del área, a los tres centrocampistas y a los tres delanteros, menos los centrales que están vigilando a Óscarson. Tiene el Barça a todo el equipo metido en el área de la Real. Es muy difícil que una vez en esta situación, cuando el Lamine frena, no saques algo positivo, porque aquí ya has hundido a la Real, ya están todos defendiendo prácticamente dentro del área pequeña de Alex Remiro. El pase de Olmo es buenísimo porque es difícil ahí detectar la zona liberada y luego el remate muy franco de Gerard Martín. Gran jugada. Lamine Yamal lo explica desde el desborde y la pausa y la capacidad que tiene Dani Olmo para frenar el tiempo dentro del área. Fue interesante ver cómo el Barça buscó constantemente el pase central extremo saltándose al lateral muchas veces para poder darle velocidad a la circulación, conscientes de que la Real Sociedad no iba a llegar a las coberturas con la misma facilidad, como si estuviese con 11 jugadores en el campo. Fijaos aquí como Pau Cubarsí directamente lo que decía hacer es jugar, en vez de con Koundé, para ralentizar ese juego y facilitar que la Real llegase, saltarse directamente a Jules Koundé, buscar a Lamine Yamal. Aquí Lamine ya recibe y vamos a ver aquí lo que va a hacer el Barça. De nuevo Dani Olmo, la posición es interesante porque es un futbolista que no necesita participar. De hecho, una de las claves de Dani Olmo es que él se siente cómodo jugando tan arriba, selecciona muy bien las zonas en las que él tiene que participar y los momentos adecuados, no se pone nervioso si lleva minutos sin tocar la pelota. Fijaos cómo Lamine lo que va a ir haciendo es conducir. Ayuda muy bien ahí Jules Koundé, el Barça de nuevo vuelve a tener ese 2 contra 2, extremo, lateral defendiendo a extremo y lateral respectivamente. Claro, dentro del área el Barça, fijaos la posición de Dani Olmo, cómo Olmo detecta la zona liberada entre central
Y lateral, ese espacio enorme que se ha ensanchado, cómo ahí Dani Olmo puede aparecer, porque el Barça tiene en el área a los 3 atacantes, Lewandowski fijando a los 2 centrales, llevándose además al mediocentro, y claro, aquí es muy fácil para Lamine, con su calidad, ver ese espacio que se genera. El balón es buenísimo con el exterior y fijaos, Dani Olmo, control orientado, maravilloso, se fabrica ese espacio para terminar disparando, un disparo que no le llega a nada, que rebotan los compañeros, pero esa jugada de Olmo era fantástica, ese recurso técnico que ya nos tiene acostumbrados el bueno de Olmo dentro del área con esa ruletita, y luego el disparo con la pierna izquierda. Pero es una jugada que se fabrican ellos dos, Lamine desde el desborde, desde esa habilidad que tiene natural, innata para fijar. Fijaos cómo él conduce fijando, dando tiempo a Koundé a que llegue cuando los dos jugadores de la Real delante suyo están fijados mirando la pelota y se abre ese espacio, es ahí cuando suelta el pase para que el Dani Olmo tenga la ventaja. De hecho, hay más jugadas como esta. Mirad de nuevo ahí Lamine Yamal, el recurso técnico, después de irse de Javi López, cómo llega a la línea de fondo, de nuevo vuelve a frenar, vuelve a dar ese pase atrás. La jugada idéntica a la del 1-0 es esta, es como Lamine Yamal, una vez ha frenado, Dani Olmo vuelve a quedar en la misma posición. O sea, es que la jugada es un calco del 1-0 y es una jugada en la que todo parte por tener a Lamine Yamal, porque una vez llega a línea de fondo no busca ese centro, no se pone nervioso, sino que pausa, levanta la cabeza, elige bien al receptor, y en este caso ahí Dani Olmo va a buscar el balón para Robert Lewandowski. Fijaos, el pase de Olmo es bueno, y aquí Lewandowski, claro, es que es prácticamente una jugada de fútbol sala, tienes muy poco espacio, recibes de espalda, no llega nada, pero qué gran jugada y qué capacidad de estos dos jugadores para abrir este tipo de escenarios. Esto que estáis viendo ahora en pantalla son todos los pases recibidos por Dani Olmo. Fijaos las zonas de intervención del jugador de Tarrasa, del Legarense. Muchas dentro del área, recibiendo muy bien dentro del área, y la mayoría en 3/4 de campo. Prácticamente no vino a recibir nunca hacia abajo. Es verdad que el partido ya con 10 no lo pedía, pero eso es lo que os decía antes de esa facilidad que él tiene para recibir, para poder actuar en esa zona que al Barça le interesaba, que es precisamente entre líneas. Y fijaos todos los pases que dio Dani Olmo ayer ante la Real Sociedad. Falló muy poquito, la mayoría pases verticales, buscando agredir al contrario. De hecho, fue junto a Lamine Yamal el jugador que más pases clave repartió, con 5 durante ese encuentro, porque su presencia, como podéis ver, en recepciones y en pases es prácticamente la de un delantero centro. Una de las claves para entender el porqué del gran rendimiento de Dani Olmo es esa capacidad que él tiene para detectar espacios vacíos y atacarlos. Mirad aquí como Olmo de nuevo vuelve a moverse en esa zona muy peliaguda para el rival. ¿Por qué? Porque está entre lateral, central y mediocentro. Claro, aquí tú sabes que el lateral va a estar pendiente de Lamine Yamal, más si el balón está en ese costado diestro, porque seguramente aquí la pelota va a ir de Araujo a Koundé, de Koundé a Lamine. Y por lo tanto aquí la principal prioridad para la Real Sociedad no es Dani Olmo, es Lamine Yamal. Pero fijaos, cuando recibe Koundé, el desmarque de Olmo es fantástico. Como él en esa posición, prácticamente haciendo una doble punta, el Barça aquí está en un 4-4-2 prácticamente. Lamine Yamal abierto en derecha, los dos centrocampistas Casado y Pedri en paralelo, Rafinha en izquierda, y arriba, fijaos, esa doble punta entre Lewandowski y Dani Olmo. Por eso os digo que es un futbolista que es capaz de transformarse en distintas cosas. Detecta ese espacio que se abre, ahí Koundé tiene tiempo, el pase es buenísimo y Dani Olmo vuelve a llegar en una buena situación justo antes del 1-0. Ahí Dani Olmo termina esperando a que lleguen jugadores, el pase que da atrás sobre Pedri es fantástico, y fijaos el balón de Pedri, maravilloso, delicioso. El balón al segundo palo de Pedri es una delicia para que aquí el Barça termine en esta ocasión que está a punto de marcar el 1-0. Una jugada que de nuevo el Barça vuelve a meter a muchos jugadores en el área contraria, todos los delanteros, más Dani Olmo, más Koundé, llegando Gerard Martín. Un Barça que poco a poco iba hundiendo, y lo hacía gracias a esa movilidad de Dani Olmo, la clarividencia de Pedri aquí para dar ese pase fantástico. Un Pedri que, por cierto, fue junto a Lamine Yamal el jugador del partido que más balones metió dentro del área, con 4. O sea que de nuevo volvemos a estar en esa situación en la que Pedri sigue encontrando opciones de remate dentro del área. La conexión entre Lamine Yamal y Dani Olmo es buenísima, y no hace falta que estén todo el rato pegados, que estén juntitos, sino que también cuando están distanciados se encuentran y se entienden a las mil maravillas. Esto ya es la segunda mitad, donde el Barça con el 2-0, la Real ya salió a intentar minimizar los daños. Fijaos cómo el Barça aquí se junta en ese sector diestro con Lamine, con Koundé, con Casado, y Dani Olmo no aparece en imagen. Dani Olmo de hecho está, aquí lo tenemos prácticamente como un delantero centro, en una posición que es natural para él. Y cuando Lamine Yamal empieza a encarar, lo importante aquí es fijarse en el doble movimiento. Por un lado, Jules Koundé, que le está limpiando a Lamine una de las posibles ayudas con ese desmarque vertical. Muy bien Koundé trabajando, porque sabe que es muy difícil que vaya a recibir.
y que es un movimiento generoso. Y por el otro lado, el movimiento de Dani Olmo también, aprovechando que Lewandowski se lleva a uno de los centrales, Dani Olmo decide atacar ese espacio y fijaos, aquí está a punto de llegar el remate para el 3-0, el centro le pasa 2 pelitos por arriba al bueno de Dani Olmo, una jugada de nuevo en la que Lamine tiene la ayuda de Koundé por delante, que le facilita el 1 para 1, y la ayuda de Dani Olmo, que le ofrece esa línea de pase. De hecho, fijaos como tanto Koundé como Dani Olmo son los socios favoritos para Lamine Yamal. Esta jugada fue fantástica, para mí la mejor del partido, y aquí Lamine Yamal se inventa, tiene un recurso técnico, que es ese taconazo fantástico para activar a Koundé, está de espaldas a la portería de Remiro, saca ese taconazo, y aquí Koundé, fijaos cómo le devuelve el regalo con ese pase fantástico después de eliminar esa superioridad que tenía la Real Sociedad con el 2 para 1, y aquí Lamine Yamal vuelve a hacer lo mismo, recorte fantástico para, diríamos, evitar que lleguen los jugadores de la Real Sociedad, pase atrás, y aquí el disparo claro de Pedri, un Lamine Yamal que no marca, lo sabemos que se van a hacer textos, que se van a hacer artículos, reportajes, vídeos sobre reaccionando a algo que realmente importa poco. Tú ves el partido que hace Lamine Yamal ante la Real Sociedad, ves todo lo que os estoy enseñando en pantalla, todas las ventajas que genera, que terminan en goles o en ocasiones, y es que el gol es lo de menos, porque Lamine Yamal no marca goles, marca diferencias, y el gol va a ir llegando cuando él no tenga que ser constantemente el futbolista que genere todas las situaciones de gol para el equipo. Cuando esto se vaya nivelando, cuando el Barça encuentre más atacantes que poder sumar a este proyecto, que ofrezcan cosas distintas, Lamine Yamal va a poder llegar a más zonas de remate. Es que a día de hoy Lamine solo se puede generar él mismo los goles con situaciones de 1 para 1. Es lo contrario a lo que tienen tanto Rafinha como Lewandowski, que muchas veces llegan a esas zonas de finalización. Lamine no lo está pudiendo hacer y a mí no me importa nada, porque como estoy enseñando, todo lo que genera no lo hace otro jugador en el mundo. De hecho, fijaos esta acción para que os enseñe algo que me pareció interesante ya para ir cerrando el vídeo. El pase de Olmo es muy bueno aquí cuando el Barça se desplegaba y quiero que os fijéis en la velocidad de Lamine Yamal, porque está jugando contra Javi López, que es un lateral muy rápido, es un lateral fuerte, y fijaos como cuando parte, Javi López tiene ventaja. O sea, en este momento Javi López tiene ventaja, Lamine Yamal no la tiene, y probablemente hace un año aquí Lamine no hubiese llegado. Esta jugada hubiese terminado en nada y fijaos cómo Lamine termina llegando el primero dentro del área. Esto nos muestra un poco la mejoría física de Lamine y cómo todavía va a ir dando pasos hacia adelante. Tiene 17 años, yo creo que dentro de 1 o 2 años Lamine ya habrá llegado a ese nivel físico de jugador élite absolutamente pleno. Todavía está en proceso, ha mejorado muchísimo. Y esta jugada a mí me pareció muy interesante porque fijaos aquí cómo está en desventaja y cómo él termina llegando antes que Javi López, y además el pase es de Dani Olmo, quien si no iba a alimentar al bueno de Lamine Yamal en esta jugada que no terminó en nada, que al final aquí pidió penalti pero no había absolutamente nada y que muestra otra vez más esa mejoría física de Lamine Yamal. Mañana en el canal habrá una novedad importante y quiero pediros a todos que estéis aquí porque creo que os va a gustar. Es algo muy importante para el crecimiento del canal, para mi futuro aquí en YouTube, así que espero que estéis al otro lado, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de esta lupa, y ya sabéis, nos vemos mañana, pero sobre todo miércoles con las notas del Benfica-Barça y el jueves con la lupa del que esperamos que sea un auténtico partidazo.